En el primer ejercicio lo que vamos a hacer es hallar o calcular un límite, cuando x tiende a infinito de esta expresión que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es evaluar. Bien. Si yo evalúo este límite que está acá, ¿qué es lo que va a suceder? Es como que voy a separar este límite en dos límites. Esto que está acá en la raíz y esto que está acá. ¿Correcto? Entonces, yo sé que si tengo un polinomio o una función polinómica y el límite está tendiendo, o la x tiende a infinito, en este caso más infinito, yo sé que todo esto va a tender a infinito, ¿ok? Y a infinito positivo. Y voy a tener menos esto que está acá, que va a ser ¿qué? Infinito también. Entonces me aparece allí una indeterminación de infinito menos infinito, ¿sí? ¿Cómo voy a resolver eso? Siempre que tengo expresiones de la forma infinito menos infinito, que son indeterminaciones, lo que yo voy a aplicar, y más en este caso que tengo raíces, que tengo radicales, es aplicar la técnica de la conjugada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que yo quiero lograr? ¿Por qué hablo de esto de la técnica de la conjugada? Vean que lo que yo tengo acá es dos términos que se están restando. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo esto, A menos B. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar toda la expresión por su conjugado, que no es más que el mismo, pero cambiando el signo. ¿Ok? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es replicar esta misma expresión que yo tengo acá, la voy a replicar, pero cambiándole el signo. Como aquí está negativa, la voy a colocar positiva. Y adicionalmente, como la estoy multiplicando, también tengo que dividirla. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Esto es exactamente lo mismo como que estuviese multiplicando por 1, porque es como que los puedo cancelar, ¿cierto? Entonces no estoy alterando la expresión. En realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por 1. Pero ¿quién va a ser ese 1? El conjugado de esta expresión que yo tengo acá. La multiplico y la divido para que no me afecte lo que tengo originalmente en la función. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a lograr con eso? Que en el numerador, como tengo esto, a menos b por a más b, eso es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces eso se me va a transformar en el primero al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, ¿ok? Entonces, quiero lograr esto con esta expresión que yo tengo acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Digo, límite cuando x tiende a más infinito de lo mismo que tengo allí, x al cuadrado menos 5x más 6 menos x, y lo voy a multiplicar por el conjugado, que va a ser raíz de x al cuadrado menos 5x más 6. Lo único que voy a hacer es cambiar el signo, más x, y abajo voy a escribir exactamente lo mismo, ¿sí? Que es como si estuviese multiplicando por 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo que está en el numerador es exactamente dos expresiones igualitas, pero lo único que está cambiando es el signo. Entonces voy a aplicar este producto notable, que es diferencia de cuadrados, y entonces en el numerador me va a quedar límite cuando x tiende a más infinito de ¿qué? De el primer término, ¿sí? A elevado al cuadrado, o sea, toda esta expresión elevada al cuadrado, entonces me va a quedar raíz de x al cuadrado menos 5x más 6, todo eso elevado al cuadrado, menos el segundo término, que es x elevado al cuadrado. ¿Bien? Y abajo me va a quedar esto que está acá. Yo sé que aquí es como si estuviese un 1, entonces 1 por esto que está acá me va a quedar raíz de x al cuadrado menos 5x más 6 más x. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer acá? Vean que toda esta raíz está elevada al cuadrado, ¿ok? Entonces yo puedo cancelar este cuadrado con esta raíz que está acá, y me va a quedar límite cuando x tiende a más infinito. Y vean que lo puedo hacer directamente de cancelar
este cuadrado con esta raíz, porque yo voy a saber, o siempre tendré presente de que x está tendiendo a valores positivos. O sea que estas x que están acá adentro van a ser siempre positivas, ¿sí? Si esto fuese negativo, quizá aquí no tendría problema. Si esto fuese... Bien, entonces, ¿qué me va a quedar en el numerador? Me va a quedar lo que está dentro de la raíz, x al cuadrado menos 5x más 6 menos x al cuadrado. Y en el denominador me queda x al cuadrado menos 5x más 6 más x. Bien, ¿qué notamos que pasa arriba? Este x al cuadrado con este x al cuadrado se me cancela y entonces me estaría quedando límite cuando x tiende a más infinito de menos 5x más 6 sobre la raíz de x al cuadrado menos 5x más 6 más x. Una vez que llego a una expresión como esta, ¿qué es lo que voy a hacer de nuevo? Evaluar, ¿sí? Si yo evalúo de nuevo, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo sustituyo este infinito acá, menos 5 por un infinito que es positivo, me va a quedar menos infinito, más un número finito cualquiera, eso me va a quedar menos infinito, y en el denominador voy a tener infinito todo esto, más infinito es infinito. Entonces, sin importar que tengo este signo negativo acá, yo veo que me está quedando una expresión de infinito menos infinito, entonces eso es otra indeterminación. Normalmente cuando yo resuelvo indeterminaciones infinito menos infinito, llego a indeterminaciones infinito sobre infinito. ¿Ok? El truco, ¿cuál es la forma más sencilla de resolver este tipo de indeterminaciones de infinito sobre infinito? Justamente cuando tengo fracciones. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Por ejemplo, obtener términos de esta forma. Que yo tenga un número a cualquiera y a ese número a cualquiera, si lo divido entre infinito, el resultado de eso es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Obtener términos así acá. Es decir, que la x me aparezca, que tenga x en el denominador de cada término. Para que al evaluar, como estoy evaluando el infinito, un número finito que es relativamente pequeño dividido entre un número muy grande, eso me va a dar 0. Bien, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Ok, supongamos por ejemplo que quiero voy a ver la expresión y voy a busco el término en x con su mayor exponente. Es decir, voy a ver todas las expresiones y voy a buscar el x elevado a la mayor potencia. ¿Ok? Aquí lo que tengo es una función lineal, un x elevado a la 1, aquí tengo x elevado a la 1, acá tengo x elevado al cuadrado, pero como está dentro del paréntesis, yo sé que x al cuadrado, ¿sí? Para todo x que sea mayor que 0, si este número es positivo, yo sabré que si cancelo este cuadrado con el subíndice de la raíz, esto va a ser ¿qué? X elevado a la 1. Entonces en realidad aquí también lo que estoy teniendo es x elevado a la 1, que sería el mayor exponente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dividir cada término
divido cada término entre x. ¿Qué me va a quedar? Límite, cuando x tiende a más infinito, de. Sería menos 5x sobre x más 6 sobre x. ¿Sí? Estoy dividiendo cada término entre x. ¿Qué me va a quedar acá? Y debo tener cuidado con esto. Por ejemplo, digamos que voy a dividir primero a todo esto. Sería x al cuadrado menos 5x más 6, y eso lo voy a dividir entre x, más x sobre x, ¿ok? ¿Qué me va a quedar? Límite, cuando x tiende a más infinito de, esta x con esta x se me va, entonces me queda menos 5, y aquí me va a quedar más 6 sobre x. Bien, yo voy a introducir esta x dentro de esa raíz, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que si tengo raíz de x al cuadrado, eso me queda como x, para todos los x mayores que 0, ¿ok? Acuérdense que estoy trabajando con los x positivos. Si yo la quiero introducir, como está elevada a la 1, lo que tengo que hacer es introducirla y elevarla o multiplicar el exponente por 2, ¿ok? Entonces va a entrar con exponente al cuadrado. Es lo que voy a hacer acá. Entonces, voy a meter todo esto, mejor dicho, voy a meter la x dentro de la raíz y me va a quedar x al cuadrado menos 5x más 6, y eso va a ser sobre x al cuadrado, ¿ok? Y vean que ese x al cuadrado va a ser denominador de cada uno de estos términos, entonces yo lo puedo colocar directamente para cada uno de ellos. X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Bien? Y aquí que me queda x entre x, 1, más 1. Bien, puedo borrar por acá. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, acá se me cancela todo esto, acá se me cancela esta x con este cuadrado y me va a quedar límite cuando x tiende a más infinito de arriba menos 5 más 6 sobre x, y abajo me va a quedar raíz de 1 porque cancelé x al cuadrado con x al cuadrado, menos 5 sobre x más 6 sobre x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y vean que justamente después de que aplico esto, de que divido cada término entre el x con el mayor exponente, ¿qué es lo que va a suceder? Me quedó este término con la x en el denominador, este con la x en el denominador y este con la x en el denominador. ¿Qué pasa si yo evalúo allí? Si yo evalúo justamente, si meto este infinito acá, un número finito, que es relativamente pequeño, entre un número muy grande, se me va a hacer 0. Entonces digo que este se me hace 0, digo que este se me hace 0 y digo que este se me hace 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está quedando allí? En el numerador me está quedando menos 5 y en el denominador me está quedando 1. Esto es 0, entonces me queda raíz de 1, ¿sí? Y raíz de 1 es 1, así que no hace falta colocarla, más este 1 que tengo acá. Y me está quedando entonces que ese límite es menos 5 menos. Bien, y esa es la solución. Bien, en el segundo ejercicio me dan una función por partes, y en el literal A me piden hallar el valor de k, que es un número real, para que la función sea continua en x igual a 0. ¿Ok? Entonces, en la parte A me están pidiendo, o lo que necesito analizar es la continuidad en x0 igual a 0. ¿Sí? Yo voy a evaluar la continuidad, o voy a analizar la continuidad en un punto. ¿Bien? ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que yo diga que la función es continua en este punto? Primero, que la función esté definida, f de x debe estar definida en el punto, ¿sí? En x igual a 0. Entonces, ¿la función está definida en x igual a 0? Bueno, vemos que en este trocito de acá
me dicen que la función será k por x más 3 si x es mayor o igual a 0. O sea que ahí estoy incluyendo al 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la imagen si yo evalúo la función en f de 0 va a ser igual a cuánto? ¿Dónde está incluido el 0? En este tramo de la función. Entonces eso va a ser igual a k por, voy a sustituir la x por el 0, entonces me queda 0 más 3. ¿Y eso va a ser igual a qué? O sea que la función evaluada en 0 es 3k. ¿Ok? ¿Cuál es la otra condición? Que existan los límites laterales. Que existan los límites laterales cuando x tiende a 0. O sea, que el límite exista. ¿Bien? Entonces veamos. Límite cuando x, y aquí serán límites laterales. ¿Por qué? Porque el límite tiene que existir. ¿Por qué analizo esto de los límites laterales? Bueno, porque justamente yo tengo una función dividida en dos tramos. Un tramo para los x menores que 0, entonces necesito ver qué pasa antes del 0, y tengo otra función que está después o para valores positivos del 0, a la derecha del 0. Entonces también necesito ver qué es lo que pasa en ese tramo de la función, y al final ambas funciones deben tender al mismo valor. Veamos. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? Si es por la derecha es para valores positivos o después del 0. Entonces, ¿cuál es el tramo de la función que voy a utilizar? Vean que aquí tengo cuando x es menor que 0, antes del 0, y cuando x es mayor o igual a 0, después del 0. Entonces, para evaluar la función o para calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el tramo que voy a utilizar es este de acá. ¿Y qué voy a decir? Bueno, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de k por x más 3. ¿Y eso es cuánto? Si yo lo evalúo, coloco el 0 por acá y me va a quedar nuevamente 3k. Bien, veamos qué pasa cuando lo evalúo, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que va a ser para valores antes del 0. ¿De quién? De seno de x, seno de 5x sobre x. Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Veamos. Si yo sustituyo el 0 acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Una indeterminación 0 sobre 0, ¿sí? Si yo introduzco el 0 acá, el seno de 0 es 0, y aquí me queda 0 también, entonces la indeterminación es 0 sobre 0. ¿Cómo hago para romper yo esa indeterminación? Quizás ya lo deben tener claro, que siempre que yo tengo un límite, cuando x tiende a 0, de seno de cuadrito entre cuadrito, esto es igual a ¿qué? A 1, ¿sí? Si el argumento del seno es exactamente igual a lo que tengo en el denominador cuando x tiende a 0, el límite de eso es igual a 1, ¿sí? Estoy colocando cuadrito porque no me importa qué es lo que hay acá como argumento del seno. Si eso es exactamente igual a lo que tengo en el denominador, el límite de esa expresión es igual a 1. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es mi expresión acá? Ese cuadrito que está acá ahora se transformó en 5x. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? Que ese 5x también aparezca acá abajo. ¿Qué es lo que me faltaría tener acá abajo para que la expresión sea igual a la de acá arriba? El 5. ¿Qué voy a hacer? Entonces multiplico y divido por 5. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿de quién? Voy a multiplicar y a dividir por 5. Entonces me va a aparecer un 5 por acá, 5 por el seno de 5x sobre 5x, ¿sí? No estoy afectando la expresión porque este 5 entre 5 es como si estuviese multiplicando por 1, que no me cambia nada, ¿sí? Es como que si los cancelo me queda esta misma expresión. Bien, y esto va a ser igual a ¿qué? Yo puedo sacar este 5 constante acá, fuera del límite, entonces me queda 5 veces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿de quién? Seno de 5x sobre 5x, ¿sí? ¿Y qué dijimos?
que si tengo la misma expresión, o sea, si el argumento del seno es exactamente igual a lo que tengo en el denominador, ese límite es igual a 1. O sea que esto que está acá tiende a 1, y como tengo este 5 que está acá, entonces eso me queda 5 por 1 y eso es igual a 5. ¿Ok? Entonces veamos. Para que la función sea continua, en esta segunda condición, los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Y qué está sucediendo acá? Que el límite cuando x tiende al 0 por la derecha me está dando 3k y cuando tiende a la izquierda me da 5. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Y vamos a escribirlo por acá. Si yo necesito garantizar que este límite y este límite sean iguales, pues igualo sus resultados. Yo voy a igualar esto con esto que está acá. Y entonces voy a decir que 3k tiene que ser igual a 5. ¿Sí? Si despejo k, me queda entonces que k es igual a 5 tercios. ¿Ok? Y ya habré conseguido cuánto vale ese valor de k. La última condición que me piden, ¿sí?, para garantizar de que la función es continua en x igual a 0 es ¿cuál? De que la función evaluada en el x0 que yo estoy calculando sea igual al límite cuando x tiende a este x0, que es donde estoy evaluando el límite de toda esa función, y eso sea un valor L, un valor cualquiera, ¿sí? Entonces, esta última es la que resume todo esto que está acá, ¿sí? Si la función evaluada en el punto en el que yo quiero saber si es o no continua la función es igual al límite cuando x tiende a ese punto en el cual yo estoy evaluando o analizando la continuidad, si esos dos valores, si esos dos resultados son iguales, es decir, tienen el mismo resultado, entonces concluyo que la función es continua. ¿Ok? Entonces veamos, aquí en esto que está acá, yo estoy garantizando que si introduzco el k acá, ¿qué va a pasar? Y si introduzco el k acá, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Si yo digo que k es igual a 5 tercios, ¿sí?, y lo sustituyo acá, 3 por 5 tercios, ¿qué va a pasar? Este 3 con este 3 se me cancela y entonces me queda 5. Y si lo hago acá, me queda igualito que está acá. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que cuando evalúo la función en 0, para k igual a 5 tercios, me queda que la imagen de esa función es 5. ¿Bien? Cuando calculo el límite de x por la derecha, si sustituyo k igual a 5 tercios, me queda que el límite es igual a 5. Y cuando calculo el límite, bueno, en este estoy consiguiendo cuánto es ese valor, ¿sí?, directamente. Entonces, se está cumpliendo que los límites laterales son iguales a la imagen de la función evaluada en x igual a 0. Si los resultados son los mismos, entonces yo concluyo que la función es continua. Entonces, en conclusión, f de x es continua en x igual a 0. Bien. En la parte B del ejercicio me piden hallar la derivada de la función para todos los x menores que 0. Entonces, la expresión que voy a utilizar es esta que está acá, porque justamente es la que me está restringiendo para los x menores que 0. ¿Ok? Entonces yo voy a hallar f' de x, o voy a hallar la derivada de seno de 5x sobre x. Bien. ¿Cuál es la derivada de eso? F' de x va a ser igual a ¿quién? Vean que yo tengo acá ¿qué? Un cociente, ¿sí? ¿Cuál es la regla del cociente? ¿Cómo hago yo derivada de un cociente? Supongamos que tengo cuadrito y triangulito y quiero calcular la derivada de eso. ¿Sí?
Cuadrito es cualquier cosa, triangulito es cualquier cosa. Entonces, la derivada de esto, ¿cómo es? Me va a quedar la derivada del cuadrito por el triangulito sin derivar, menos el cuadrito sin derivar por la derivada del triangulito, entre el triangulito al cuadrado, ¿sí? Algunas personas le llaman a esto al primero, al segundo, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, entre el segundo al cuadrado. Tengo que aplicar. Otra cosa que yo debo recordar acá es que aunque me parece muy sencilla, debo aplicarla, es la regla de la cadena, ¿sí? Voy a aplicar la regla de la cadena para el seno de 5x. Si yo quiero calcular la derivada de esto, ¿qué es lo que voy a decir? La derivada de esto va a ser, vean que esto es una composición de funciones. Tengo dentro del seno de x otra función que es 5x, ¿sí? Aunque es bastante sencilla, se aplica para cualquier tipo de composición que yo tenga allí. Entonces, la derivada de esto es ¿qué? La derivada de la externa. ¿Quién es la externa? La que contiene a otra función. Entonces, el seno contiene al 5 de x, ¿sí? Entonces, la derivada del seno, ¿cuál es? El coseno. Yo coloco el coseno del mismo argumento, coseno de 5x, y a eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por la derivada de la interna, que es el argumento. Y la derivada de 5x es 5. Entonces esto me va a quedar 5 coseno de 5x. Bien, vamos a aplicar eso acá. ¿Qué me va a quedar? Aplico la regla del cociente. Entonces tendré la derivada de lo de arriba, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de lo de arriba? Ya la calculamos acá. 5 coseno de 5x. Por lo de abajo sin derivar. Entonces por x. Menos el de arriba sin derivar, el numerador sin derivar, seno de 5x por la derivada del de abajo. ¿Y cuál es la derivada del de abajo? 1. ¿Sí? Es como si tuviese un 1 allí. ¿Y abajo qué me queda? El denominador al cuadrado. Entonces me va a quedar x al cuadrado. ¿Ok? Bien, en el ejercicio 3 me dan una función, ¿sí? Miren que el dominio de la función es desde menos 1 hasta 6, ¿ok? El conjunto llegaba a ser todos los reales, o sea, la imagen es todos los reales, tal que la función es esto que yo tengo acá, x por la raíz cuadrada de 6 menos x. En la primera parte me piden hallar la ecuación de la recta tangente en x igual a 2, y en la segunda hallar los extremos absolutos en el intervalo, justamente del dominio de la función. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallo la ecuación de la recta tangente? ¿Sí? Indistintamente de cómo sea el gráfico de esta función, supongamos que yo tengo algo como esto, ¿sí? Y este es el punto 2 de x. Digamos que tengo los ejes por acá. Este es el eje x y este es el eje y. Entonces me están diciendo que en x igual a 2, de este punto, valor que está acá, justo para x igual a 2 me están pidiendo hallar la ecuación de la recta tangente. Es decir, voy a hallar, esta sería la recta tangente de esa función en el punto x igual a 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito yo para definir una recta? Yo puedo trabajar con la ecuación punto intersecto, que es esta, la general, la que estamos acostumbrados a trabajar, igual a mx más b, ¿ok? O puedo trabajar con la punto pendiente, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, ¿sí? Esta se llama punto intersecto porque justamente pendiente intersecto es. Esta se llama pendiente intersecto porque tengo la pendiente y el corte con el eje y esta se llama punto pendiente, ¿sí? Porque necesito un punto que es este, la coordenada x y la coordenada y del punto, y la pendiente también. ¿Ok? Entonces, partimos de que necesito la ecuación de la recta. ¿Bien?
y esa recta es tangente a esa función que me están dando en x igual a 2. ¿Sí? Si recordamos la definición de la derivada, cuando yo calculo la derivada de una función y la evalúo en un punto, ¿qué estoy consiguiendo? Yo estoy consiguiendo la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? En un punto x cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a derivar esa expresión que yo tengo allí. Sí, vamos a borrar esto. ¿Y qué va a quedar? Si yo derivo, ¿qué me va a quedar? F' de x va a ser igual a acá. ¿A qué? ¿Qué tengo acá? Producto de dos funciones. ¿Sí? Si yo pienso en la regla del producto, ¿cómo aplico la regla del producto? Si yo tengo triangulito por cuadrito, la derivada de eso es ¿cuánto? La derivada del primero, la derivada del triangulito por este sin derivar, más el triangulito sin derivar por la derivada del segundo o del cuadrito. ¿Ok? Entonces veamos. La derivada del primero. La derivada de x es 1, entonces me queda 1 por el segundo sin derivar, que sería 6 menos x, más el primero sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de la raíz de 6 menos x? Allí tengo una composición de funciones. ¿Sí? Entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Y si aplico regla de la cadena, ¿qué es lo que va a suceder? Yo sé que la derivada f, si tengo una función raíz de x, f' de x es igual a ¿qué? A 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Ok? Pero si lo que tengo es una composición de funciones como esta que está acá, entonces ¿qué es lo que va a cambiar? Si yo tengo que f de x es igual a la raíz de 6 menos x, la derivada de esa función va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de todo lo que está dentro de la raíz, del argumento de la raíz. 6 menos x. ¿Sí? Y a eso lo multiplico por la derivada de lo que está dentro del argumento de la raíz. La derivada de una constante es 0, la derivada de menos x es menos 1, entonces eso lo multiplico por menos 1. ¿Sí? Siempre hago la derivada de la externa, que sería la raíz, por la derivada de la interna. ¿Ok? Entonces, bueno, y este menos 1 lo único que hace es que me aparezca un menos 1 por acá, así que lo puedo quitar y me queda algo como esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá? En el numerador me aparece el signo negativo, entonces vamos a cambiarlo automáticamente acá. Me va a quedar menos x sobre ¿quién? Puedo colocarlo así, menos x sobre 2 por raíz de 6 menos x. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Trasladar esto que está acá, que es la derivada del segundo término del cuadrito, me lo traje para acá. ¿Bien? ¿Pudiese reacomodar esto? Quizá. Pero bueno, ahí ya está la derivada. Bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Una vez que yo tengo la derivada, ¿qué es lo que voy a hacer? Si me están pidiendo la ecuación de la recta tangente en x igual a 2 y dijimos que cuando yo derivo y evalúo en un punto, en un valor de x, consigo la pendiente, entonces si yo quiero hallar la pendiente de esa recta tangente, voy a evaluar la derivada en el punto que me están diciendo que es 2. ¿Ok? Entonces yo evalúo, sustituyo el 2 acá y consigo cuánto vale la pendiente. Entonces esto me va a quedar raíz de 6 menos 2 menos 2 sobre 2 por raíz de 6 menos 2. ¿Bien? ¿Y eso es igual a qué? 6 menos 2, 4, entonces me queda raíz de 4 y raíz de 4 es 2. Menos 2 sobre
igual acá, 6 menos 2, 4, la raíz de 4 es 2, entonces me queda 2 por 2, 4. ¿Bien? ¿Y aquí qué sucede? 2 entre 4 es 1/2, entonces me queda 2 menos 1/2, y si resto estas dos fracciones me queda 2 por 2, 4. Vamos a hacerlo aquí abajo. 2 por 2, 4, menos 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, y esto es igual a 3 medios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que fue lo que hice acá? Aquí es como si hubiese un 1, y si yo quiero restar esas dos fracciones, multiplico este por este, 2 por 2, 4, menos este por este, 1 por 1, 1, entre el producto de los denominadores, 1 por 2. Y listo. Entonces estoy consiguiendo que la pendiente es 3 medios. Bien, ¿qué me faltaría? Veamos. Si voy a trabajar con la ecuación punto pendiente, ya puedo borrar esto de acá. Si trabajo con la ecuación punto pendiente, la estructura es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Ya tengo el punto, ya tengo la pendiente. ¿Qué me falta? El punto. Necesito la coordenada x y la coordenada y de esa recta tangente. ¿Cómo la voy a conseguir? Recordemos de nuevo el dibujito que habíamos hecho. Si esa función es así, y yo lo que quiero hallar es la ecuación de la recta esta, que es tangente a la gráfica, ¿qué es lo que yo voy a saber? Que en este valor x igual a 2, ¿sí? Tanto la función como la recta tangente van a tener ¿qué? La misma imagen, ¿sí? Digamos que esto es f de 2, ¿sí? Entonces, si yo evalúo en la función original para x igual a 2, voy a conseguir un punto que pertenece a la función original y también pertenece a la recta tangente. Entonces, para hallar este punto, ¿qué es lo que hago? Evalúo para x igual a 2. ¿Sí? Entonces, f de 2, noten que aquí evalué para f' de 2, para hallar la pendiente. Evalué en la derivada. Aquí voy a evaluar en la función original. Entonces, f de 2 es igual a ¿qué? A 2 por 6 por la raíz de 6 menos 2, ¿y eso es cuánto? 6 menos 2 es 4, la raíz de 4 es 2, entonces 2 por 2 es 4. O sea que el punto tanto de la función x por raíz de 6 menos x y de la recta tangente es en x igual a 2 y en y igual a 4. Aquí tengo el punto, aquí tengo la pendiente, entonces ya puedo decir cuál es esa recta. ¿Bien? Entonces la ecuación de la recta será y menos y sub 0. ¿Cuál es la coordenada y del punto? 4. Igual a la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? 3 medios por x menos x sub 0, que es 2. ¿La puedo dejar así o despejo la y? Si yo despejo la y, lo que tendría que hacer es aplicar distributiva acá y luego paso a este menos 4 para allá sumando. ¿Ok? Entonces eso me queda y menos 4 igual a 3 medios de x menos 3 medios por 2. Este 2 con este 2 se me cancela, entonces me queda menos 3. Bien, y si ahora paso este menos para allá, positivo, me queda igual a 3 medios de x. Si pasa positivo, 4 menos 3, 1. Y aquí está la ecuación pendiente-intercepto. ¿Por qué se llama así? Porque tengo la pendiente y tengo la intersección o el corte con el eje y. Entonces, en la parte B, lo que voy a hallar son los extremos absolutos, ¿sí? ¿Por qué me hablan de extremos absolutos? Porque justamente la función está definida. Si me hablan de extremos absolutos,
lo que me están diciendo es que la función está restringida para un intervalo cerrado, ¿sí? Es decir, que la función la tengo delimitada. Obviamente aquí no está en concordancia con el gráfico de esta función, pero digamos que yo tengo esa función delimitada entre un intervalo AB, ¿sí? Por eso es que hablo de extremos absolutos, porque al estar restringida, yo sabré que si esa función está delimitada en un intervalo cerrado, los extremos que tengo son absolutos. Si la función estuviese definida en todos los reales, a lo sumo lo que puedo decir es que tengo extremos locales. Bien, entonces, ¿cómo hallo los extremos absolutos? Cuando tengo una función que está restringida en un intervalo, yo sabré que los posibles puntos críticos son ¿cuáles? Los posibles puntos críticos van a ser justamente los extremos, ¿ok? Entonces, yo necesito averiguar cuánto vale la función en quién. En -1, necesito averiguar cuánto vale también la función en 6, ¿sí? Porque estos serían mis valores o mis puntos críticos de frontera, los que me delimitan. ¿Bien? Bien, ¿qué otro tipo de puntos críticos tendría? Los estacionarios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para hallar los puntos críticos estacionarios, yo digo que f' va a ser igual a 0. Igualo la derivada de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a conseguir? Cuando yo igualo la derivada de 0, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Justamente esos puntos donde la derivada se me hace 0, donde hay un cambio de pendiente, ¿sí? Donde hay un cambio en el comportamiento de la gráfica. Entonces, si igualo la derivada a 0, que es esto que está acá, será raíz de 6 menos x menos x sobre 2 por 6 menos x, y esto es igual a 0. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, necesito tratar de simplificar esto, así que voy a restar estas dos fracciones, ¿sí? Recordando que acá hay un 1, entonces, ¿qué me va a quedar? Si aplico lo que hicimos anteriormente de multiplicar este por este y luego los dos denominadores, ¿qué me queda? Tendré este por este que será 2 por raíz de 6 menos x al cuadrado, ¿sí? Este por este me queda la raíz al cuadrado, menos x sobre 2 por la raíz de 6 menos x, y eso va a ser igual a 0. Bien, si yo paso todo esto que está en el denominador para acá multiplicando, ¿qué ocurre? Pues todo esto se me hace 0. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar, y vean que acá tengo este 2 de exponente de toda esta raíz. Entonces también yo puedo decir que este 2 con esta raíz se me cancela, y ¿qué es lo que me estaría quedando? 2 por ¿quién? Por 6 menos x igual a 0. Si aplico distributivo me queda 2 por 6, 12, menos 2x menos x igual a 0. ¿Sí? Y quiero despejar a la x. Entonces me queda 12 menos 3x igual a 0. Entonces 12 es igual a 3x. Y si este lo paso para acá, 2 entre 3 igual a x. Así que x es igual a 2 entre 3, 4. O sea que aquí tengo otro tengo otro punto crítico para analizar. Bien, entonces tengo el -1, tengo el 6 y ahora voy a tener el 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar estos valores, -1, 6 y 4 en la función. Veamos. F de -1. F de -1 va a ser igual a
menos 1 por la raíz de 6 menos 1. Esto me queda. Este menos 1 acá, menos la raíz de 6, menos por menos, más 1. ¿Qué me queda aquí? 6 más 1, 7, entonces me queda menos raíz de 7. Veamos f de 4. Va a ser igual a 4 por la raíz de 6 menos 4. ¿Y esto es igual a qué? 4, 6 menos 4, 2. Entonces 4 por la raíz de 2. ¿Y qué pasa en f de 6? 6 por la raíz de 6 menos 6. Esto me da 0, entonces aquí me queda 0. ¿Bien? Entonces, noto que me queda un valor en y negativo, un valor 0 y un valor positivo. ¿Sí? Entonces, sin ir en detalle a cómo es el gráfico de la función, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando x es igual a menos 1, estaré por acá. Cuando x es igual a menos 1, ¿y cuánto vale? Menos raíz de 7. O sea, digamos que está por acá. ¿Sí? Ahí hay un cambio. ¿Bien? No sé si es cóncavo o convexo, pero sé que ahí tengo justamente un punto crítico. ¿Bien? Cuando x es igual a 4, o sea, por acá, y es igual a ¿cuánto? A 4 por raíz de 2. Eso estará por acá. ¿Sí? Ahí tengo otro punto crítico. Y cuando x es igual a 6, que estará por acá, y es igual a ¿cuánto? A 0. O sea que aquí está el otro. Entonces, ¿de qué me doy cuenta allí? Que este va a ser el mínimo, ¿sí? Este punto de acá va a ser el mínimo y este punto de acá va a ser el máximo. Entonces, intuitivamente yo lo que puedo decir es que de repente esto viene así y después hace así. Y bueno, no sé qué tanto puede pasar allí. Y sé que aquí ocurre algo como esto. ¿Ok? Entonces, el mínimo estará acá y por acá estará el máximo. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Que f de menos 1 igual a menos la raíz de 7 será el mínimo absoluto y f de 4 igual a 4 raíz de 2 será el máximo absoluto. Bien. Ok, en el ejercicio 4 me dan esta función, me piden graficar, decir cuáles son sus extremos y cuáles son sus asíntotas, ¿sí? Hacer un gráfico aproximado e indicar los extremos y las asíntotas de esta función. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a calcular primero cuál es el dominio de la función. Dominio de f de x. ¿Cuáles son las restricciones para calcular dominio de la función? Si hay denominador, que el denominador tiene que ser distinto de 0. Si hay raíces cuadradas, que el argumento, lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual a 0. Y si hay logaritmos, que el argumento, es decir, lo que está dentro del logaritmo, sea mayor que 0. En esta función, ¿qué es lo que yo veo? Que tengo denominador. ¿Bien? Entonces, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Pero veamos qué pasa acá. ¿Habrá algún número? ¿Habrá algún valor en el campo de los reales que haga que esta expresión de acá sea 0? Yo sé que el denominador no puede ser 0, pero ¿habrá algún número que al sustituirlo acá me dé 0? No. ¿Por qué? Porque cualquier número, ya sea positivo o negativo, elevado a un número par, en este caso al cuadrado, me va a dar un número positivo. Entonces, indistintamente del valor de x, esto siempre va a ser ¿qué? Un número positivo, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, menos 1 al cuadrado más 3, ¿eso es cuánto? Base negativa, exponente par, el resultado es positivo, entonces 1 más 3, esto es 4. Y si el número es positivo, 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, más 3,
52. O sea que no tengo restricciones allí. ¿Qué concluyo? Que el dominio es todos los reales. Bien. Entonces, por allí, de entrada, como el dominio es todos los reales, ya tendré algún dato en relación a qué? A una de las asíntotas. Si yo quiero calcular las asíntotas, ¿cómo hacía para calcular, por ejemplo, asíntota vertical? Yo aplicaba un límite. Límite cuando x tiende a un valor c de la función. Y esto tenía que darme infinito. ¿Ok? Esta es la definición de asíntota vertical. Límite cuando x tiende a un valor c, que es un valor cualquiera, lo evalúo en la función y eso tiene que darme infinito. Pero ¿quién es este valor de c? Ese valor de c es justamente un valor c que no pertenece a la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que si el dominio de la función es todos los reales, no hay ningún valor que no pertenezca a esa función. Por lo tanto, de entrada ya puedo asegurar que no hay asíntota vertical. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hago para hallar las asíntotas horizontales, por ejemplo? Asíntota horizontal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular un límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Sí? Y eso me tiene que dar un valor finito, un valor L. Es decir, que el límite exista. Si consigo un valor finito, lo que yo concluyo es que la asíntota horizontal va a ser igual a I igual a L. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Límite cuando x tiende a infinito de la función x más 1 sobre x al cuadrado más 3. Veamos que acá tengo que calcular límite cuando x tiende a infinito, sí, y quizás lo que me interesa es averiguar es los límites laterales, cuando tiende al más infinito y cuando tiende al menos infinito. Entonces veamos cuando tiende al más infinito. Límite cuando x tiende a más infinito. De x más 1 sobre x al cuadrado más 3. Si yo evalúo, ¿qué me queda? Acá me quedará infinito más 1, infinito. Y acá me quedará infinito al cuadrado, que es infinito. Más 3, eso es infinito. Entonces tengo allí una indeterminación. ¿Bien? ¿Cómo rompo esa indeterminación? Fácil. ¿Qué es lo que yo quiero? Como tengo infinito sobre infinito y x está tendiendo a infinito, a más infinito, yo quiero, así como en el ejercicio 1, buscar factores o lograr que la expresión me quede con factores de esta forma. Que yo tenga un número a cualquiera entre infinito para que pueda automáticamente al evaluar decir que esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Veo las expresiones porque vemos que esto es un monomio, esto es un polinomio de grado 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir cada término entre el x de mayor exponente, que en este caso sería x al cuadrado. Entonces me queda límite cuando x tiende a más infinito de x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado entre x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. Bien, eso me va a quedar límite cuando x tiende a más infinito de esta x de acá se va con una de acá, me queda 1 sobre x, acá no ocurre nada, acá se me cancelan las dos x, las x al cuadrado, entonces me queda 1 y acá no ocurre nada. Bien, si yo evalúo, ¿qué va a pasar allí? 1 sobre infinito, 0. 1 sobre infinito, 0. 3 sobre infinito, 0. Entonces me está quedando 0 sobre 1 y eso es igual a 0. Veamos qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función x más 1 sobre x al cuadrado más 3. ¿Eso es igual a qué? Aquí tendré menos infinito más 1, entonces esto es menos infinito.
y aquí abajo tengo menos infinito al cuadrado es infinito. Infinito más 3, eso me da infinito. Entonces, bueno, me está quedando por acá un signo negativo, pero no importa. Vuelve y me queda infinito sobre infinito. Entonces es como volver a hacer esto mismo de acá y me quedaría entonces al final ¿qué? Menos 0, pero menos 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el límite cuando x tiende tanto a más infinito como a menos infinito es ¿qué? 0. O sea que yo tendré asíntota horizontal de ecuación y igual a 0. ¿Sí? Vamos a escribirla por acá. Y borro todo esto de acá. Bien. Veamos los extremos. Para hallar los extremos de la función, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Entonces, para los extremos, digo que f' de x va a ser igual a ¿quién? Derivo. Tengo un cociente, entonces me va a quedar la derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, x al cuadrado más 3, menos el de arriba sin derivar, x más 1 por la derivada del de abajo, por 2x, ¿bien? 2x, 0, entre x al cuadrado más 3. Bien, pudiese trabajar un poco esto de acá arriba, f' de x es igual a x al cuadrado más 3, aplico distributiva acá. Entonces me queda menos 2x al cuadrado, ¿sí? Este positivo, pero tengo este signo negativo acá. Y después tendré de nuevo menos, porque este es positivo, pero tengo un signo negativo acá, menos 2x. Y abajo me queda, y aquí me omití un cuadrado. Acá me va a quedar x al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Bien? F' de x va a ser igual a ¿qué? X al cuadrado menos 2x al cuadrado me queda menos x al cuadrado menos 2x más 3 sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien, esta es la derivada. ¿Qué necesito ver? Si tengo... voy a buscar los puntos críticos. Entonces, tendré puntos frontera. No tengo puntos frontera porque la función no está acotada, ¿sí? No la tengo restringida. El dominio es todos los reales, entonces no tengo puntos frontera. ¿Tendré puntos estacionarios? Sí, necesito hallarlos. ¿Cómo los consigo? Digo f' de x igual a 0. Entonces esto lo igualo a 0 y ¿qué me va a quedar? Sería menos x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Se dan cuenta que si igualo todo esto a 0, como lo voy a tener igualado a 0, todo el denominador, si lo paso para acá, ¿qué va a pasar? Se me anula, ¿ok? Y vemos que no tengo problemas con el denominador, ¿por qué? Porque no hay ningún número que haga que esto se me convierta en 0, ¿sí? No hay ningún valor de x que haga que tenga división entre 0, ¿ok? Entonces tranquilamente me olvido de eso, digo esto es igual a 0, y bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Pues encontrar las dos raíces, ¿ok? ¿Qué podría hacer yo? Multiplico todo por menos 1, tanto este lado como este lado, para cambiar los signos acá, ¿sí? Si multiplico por menos 1, tanto esto como esto, me queda x al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación de segundo grado? Puedo aplicar la fórmula general o puedo factorizar. ¿De qué forma?
Dos números que multiplicados me den 3. ¿Qué números tendré? El 3 y el 1, ¿sí? Si yo multiplico 3 por 1, eso me da 3. Y que sumados o restados me den 2. Si yo resto 3 menos 1, eso es 2. Entonces vean, aquí colocaré X, aquí colocaré X, y aquí voy a colocar el signo positivo, ¿sí? Porque es este signo positivo que está acá. Y aquí voy a colocar el producto de este signo con este signo de acá. Eso es una forma quizás práctica de hacerlo. Si lo quieren hacer con la ecuación general, está bien. Más por menos, menos. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya sé que los números son 3 y 1. ¿Cuál va a ser el positivo? Si a 3 le resto 1, me queda 2. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Dos números que multiplicados me den menos 3 y que sumados o restados me den más 2. Entonces, si yo digo 3 por menos 1, ¿cuánto me da eso? Menos 3. Y 3 menos 1, eso es 2. Entonces aquí tengo factorizado este polinomio de grado 2. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Pues voy a decir, cuando esto es igual a 0, cuando esto es igual a 0 o cuando esto es igual a 0. Entonces me queda x más 3 igual a 0, significa x igual a menos 3, o x menos 1 igual a 0, significa x igual a 1. Entonces aquí tengo los puntos críticos. ¿Qué voy a hacer con esos puntos críticos? Los tengo que evaluar ¿en dónde? En la función. ¿Bien? Entonces, si yo evalúo esos puntos críticos, ya sé que son x igual a 1, a menos 3, x igual a 1. ¿Bien? ¿Qué hago? Veamos cuánto vale f de menos 3. F de menos 3 será menos 3 más 1 sobre menos 3 al cuadrado más 3. ¿Y qué me queda? Menos 3 más 1, menos 2 sobre menos 3 al cuadrado 9 más 3. Me quedará menos 2 sobre 12 y esto es menos un sexto. ¿Sí? Y veamos cuánto vale f de 1. 1 más 1 sobre 1 al cuadrado es 1 más 3, eso es 2 cuartos y eso es un medio. ¿Sí? Entonces listo, aquí veo cuál será el máximo y cuál será el mínimo. ¿Cuál de estos dos valores es mayor? Este, entonces este será el máximo, ¿sí? Tendré, vamos a escribirlo por acá, f de menos 3 igual a menos un sexto será un mínimo local. F de 1 igual a un medio será un máximo local. Bien. Ok. Vamos ahora a graficar. Considerando esto que yo tengo acá. Este será el eje X, este será el eje Y. Bien, ¿qué voy a graficar? Yo sé que en Y igual a 0 tengo asíntota horizontal, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dibujarla ahí punteada.
para saber que tengo asíntota horizontal. Ok, represento entonces estos puntos que yo tengo acá. Cuando x es igual a menos 3, que estará por acá, y es igual a menos un sexto. No sé, voy a hacerlo aquí tanteando. ¿Ok? Entonces digamos que acá tengo el mínimo. Cuando x es igual a 1 por acá y es igual a un medio, o sea que eso será por acá. Aquí tengo el máximo. ¿Ok? Entonces, donde tengo un mínimo, lo que ocurre es algo como esto. Donde tengo un máximo, ocurre algo como esto. ¿Bien? Y además tengo asíntota igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí pasa algo interesante. ¿Por qué? Veamos si yo quiero encontrar cortes con el eje x o los ceros de esta función. ¿Cuáles serían los ceros de esta función? Si yo quiero hallar los ceros de esta función, ¿qué tengo que hacer? F de x igual a 0. Si yo hago f de x igual a 0, esto de acá, ¿qué pasa? Es como que si lo tengo acá igual a 0, entonces esto se me viene para acá. Yo ya sé que como el dominio es todos los reales, no tengo problema allí. No tengo que estar pendiente de para qué valores eso se me hace 0. Y me va a quedar entonces x más 1 igual a 0. O sea que en x igual a menos 1 la función es corta con el eje x. Entonces la función va a pasar por acá. Bien, ¿cómo lo voy a hacer entonces? Veamos que acá tengo un mínimo, entonces como que ya viene algo así. Viene, y en algún punto hace una ligera curvita por acá, pasa justo por acá, por el corte con el eje X, viene por acá y luego viene de vuelta así. Y se va hacia el infinito, teniendo a X como a igual a 0 como asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces bueno, quedó ligeramente torcida. Pero básicamente la función es eso que está allí, ¿ok? Bueno, se me olvidó decirles que se suscriban, que si les gusta el video, hagan la cosita esa que la gente... Nada, si les gustan los videos, suscríbanse, dejen los comentarios allí de qué es lo que quieren que vaya explicando. Y nada, si les parece bien la explicación, si no, que hay que mejorar, porque estoy allí para escucharlos. Bueno, para leerlos, mejor dicho. Suscríbanse, vale, suscríbanse.